En este video quiero mencionarles los pros y contras de este Smart TV 4K LG A2 con tecnología OLED, en este caso en tamaño de 55 pulgadas, el cual es un modelo del 2022. El primer pro de este televisor es por supuesto que cuenta con tecnología OLED, con lo cual puede lograr una uniformidad de colores negros perfecta, con absolutamente nada de efecto clouding, nada de efecto blooming, cero sangrados de luz y tampoco sufrirán del efecto conocido como Black Crush. Además, desde mi punto de vista, el hecho de que pueda soportar tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision y también por supuesto Dolby Vision para gaming le da un plus para que el contenido que soporte ese tipo de tecnología luzca muy realista. El segundo aspecto positivo de este Smart TV es que su sistema operativo WebOS es muy intuitivo y muy funcional. Todo se vuelve más fácil principalmente gracias al Magic Remote que viene incluido. Soporta la función de compartir pantalla junto con Multiview, acepta búsqueda por medio de comandos de voz y tiene un buen navegador de internet. El tercer pro de este LG OLED A2 es que tiene una buena representación de colores. Desde mi punto de vista posee una amplia gama de colores con una saturación justa de los mismos. El cuarto punto positivo de este Smart TV 4K es que en cuanto a diseño, además de ser muy delgado en la mayoría de la pantalla, lo cual lo hace lucir con un toque de elegancia, también es muy liviano y eso me parece un punto a favor. El quinto pro de este televisor es que si bien en el apartado gaming no cuenta con tecnologías avanzadas, aún así tiene una buena calidad gráfica, además de un manejo del movimiento muy decente, disminuyendo notablemente el efecto ghosting. Cuenta además con una Game Bar que le provee de modificaciones extra, como por ejemplo la opción de géneros de juego para cambiar un poco la configuración de colores. También permite mejorar el rendimiento con videojuegos que tienen escenas oscuras, como también aquellos con escenas con más claridad. El sexto pro de este televisor es que gracias al parámetro TrueMotion con el que cuenta en cada modo de imagen, esto le permite un buen manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming y a través de decodificadores de TV cable, con lo cual puede ser una buena opción para ver, por ejemplo, el Mundial de Fútbol. El séptimo aspecto positivo de este televisor es que tiene una buena uniformidad de colores grises con muy poco efecto de pantalla sucia, por ende es una buena opción para, por ejemplo, ver deportes u otro tipo de contenido donde en pantalla prime un color en un gran porcentaje. El octavo pro es que su escalado de imagen es bueno, aunque no es perfecto. Recuerden que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. El noveno punto positivo de este Smart TV es que tiene muy buenos ángulos de visión, con lo cual es una excelente opción para cuando muchas personas deban sentarse alrededor de su pantalla. Por ende también es una buena idea para, por ejemplo, ver el Mundial de Fútbol con familia y amigos. Como aspecto negativo simplemente está el hecho de que es propenso a sufrir de lo que se conoce como quemado de píxeles, dependiendo del contenido que se utilice y del uso que se le dé. Porque si bien actualmente es muy difícil que ese efecto suceda, sí que podría pasar, especialmente si el contenido que se ve en pantalla hace uso de uno o más logos que deban estar mostrándose por muchas horas seguidas. Con lo cual videojuegos, deportes o los programas de noticias podrían causar con el tiempo este efecto. El software de LG puede ayudar a retrasar que esto suceda, pero no hará que sea inevitable. Pero por supuesto estaríamos hablando del uso excesivo de ese tipo de contenido a lo largo de muchos años. Y como puntos neutros tenemos que, primero, su cantidad de brillo en alto rango dinámico no es muy alta, pero puede ser más que suficiente para una persona que no sea amante a ese aspecto técnico, teniendo en cuenta que su relación de contraste es infinita por tener tecnología OLED y que lo más importante para disfrutar de una buena experiencia de alto rango dinámico es precisamente el contraste.
Segundo, su rendimiento en cuanto a sonido es muy bueno, pero nada sorprendente. Puede ser suficiente para muchos, pero carente para otros, teniendo en cuenta por supuesto su precio, que puede rondar aproximadamente los $900 para el tamaño de 55 pulgadas. Tercero, su tienda de aplicaciones no es tan amplia como lo puede ser la Google Play Store, pero aún así tiene muchas aplicaciones no populares y también muchas de las más populares. Cuarto, en cuanto a entradas, es completo excepto por el hecho de no tener puertos HDMI 2.1 como tal, ya que no soporta ni los 120 Hz en 4K, ni tampoco tecnologías de frecuencias de actualización variables. Ya para terminar, les invito a que si el video les gusta, por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.